Buenas noches, criaturas de la noche. Sean bienvenidos a otra sesión nocturna aquí en Qué Horror Leer. Lo recibe su amigo servidor Román Hernández, poeta de la noche. Iniciamos. ¿Qué tal, criaturas de la noche? Sean bienvenidos a Qué Horror Leer, canal dedicado a reseñas de libros tanto de terror, misterio, ciencia ficción, horror sobrenatural y uno que otro género que de repente se cruza en nuestro camino. Y bueno, pues sean bienvenidos a otra reseña más aquí en este canal. Y antes los invito a que nos sigan en redes sociales. Nos pueden seguir en Facebook, en nuestra fanpage que es Deimos Radio Morir, para que nos den un like y pueden ver la cantidad de memes, noticias de terror, trailers, imágenes relacionados con esta temática, como también en nuestro blog Spot. Ahí publicamos reseñas de películas, biografías de asesinos seriales, leyendas, artículos de miedo y todo lo relacionado con el género del miedo. Y también nos puede escuchar en vivo los viernes a las 9 de la noche por radiomorir.com en nuestro programa Deimos. Bien, criaturas de la noche, tenemos otra reseña preparada para todos ustedes. En esta ocasión tenemos la interesante novela del escritor Sheridan Le Fanu, que obviamente ha sido como una de las novelas más emblemáticas dentro del subgénero de vampiros. Y estamos hablando de Carmilla. Y bien, antes de empezar con la reseña, quiero compartirles que, bueno, la novela de Carmilla, como ya está libre de derechos de autor, la pueden encontrar en cualquier editorial. Yo la tengo en esta antología de historias de vampiros que formó parte de una edición especial de Valdemar, pero estamos hablando de una edición de la década de los 90. Y lo importante de esta edición es que se respeta el estilo original con el que fue publicada el texto de Carmilla. Es decir, la narrativa de Carmilla está editada en forma epistolar, es decir, como si fueran fragmentos de un diario, ya que en otras ediciones de repente no se respeta esto y aparece como un texto continuo. Pero bueno, habrá otras ediciones en donde sí lo tienen así. Y es importante sí reconocerlo porque la historia se cuenta a través de un diario de una chica llamada Laura. Y es que resulta ser que Laura forma parte de una familia burguesa que habita en un castillo aislado dentro de la comunidad, donde empiezan a ocurrir una serie de muertes a algunas jovencitas. Y bueno, pues la familia de Laura reciben a una joven desconocida, una joven llamada Carmilla, que se queda ahí a consecuencia de un accidente que ella sufre y la familia la recibe como una huésped más. Sin embargo, la relación entre Laura y Carmilla comienza a desarrollarse un tanto perturbadora, pero también un tanto erótica, ya que Laura se siente atraída por esta misteriosa joven que parece declararle sentimientos de amor, pero también oculta una siniestra identidad. Y bien, pues se trata de una de las primerizas novelas de vampiros que fue publicada en el siglo XIX, mucho antes que la famosa novela de Drácula, que de hecho, como dato curioso, el escritor Bram Stoker se inspiró en esta novela para poder publicar lo que vendría siendo su obra prima, que viene siendo Drácula. Carmilla fue la inspiración de muchos escritores, ya que no solamente se trata de una novela gótica de vampiros, sino que también aborda lo que viene siendo el romance sobrenatural, pero también un tanto homoerótico entre los personajes. Una temática que tal vez hoy en día muchos digan que ya es muy común, que sin embargo en aquel entonces
Eso no estaba bien visto, y aunque en la novela no se utilizan expresiones como el término homosexualidad o lesbianismo, de todas formas en la narrativa el autor nos da a entender que la relación entre estas dos jóvenes se juega algo erótico. Por ejemplo, vemos como Laura de repente siente de manera ambigua dos formas de sentimientos. Una viene siendo la repulsión y el asco, ya que dice que cada vez que Carmila se le acerca, la toca y le dice que la quiere, experimenta esta sensación. Sin embargo, también Laura empieza a experimentar una atracción hacia ella, termina de alguna manera correspondiéndole. Y bueno, pues en la temática de vampiros, pareciera que el vampiro en esta historia necesita primero experimentar una relación de amor con su presa para después aniquilarla, alimentarse de ella. Algo muy interesante, y como les comento, esto será utilizado posteriormente en otras novelas, entre ellas Entrevista con el vampiro, que en el caso de Carmila, que bueno, es algo muy interesante porque les comento, aunque el autor no utiliza este término, nos da a entender que hay relaciones homoeróticas. Sin embargo, a la manera como es abordado en un género de terror, pareciera que lo que es el deseo sexual aterroriza demasiado a los personajes. Y parece que el vampiro representa lo prohibido. Aquí es donde justamente se hace válido lo que es el término monstruo. ¿Qué es el monstruo? Pues justamente un ser que desafía las leyes establecidas, tanto por la naturaleza como por las leyes del hombre. Por ejemplo, en las leyes naturales, el hecho de la reproducción, la muerte en este caso, que vemos que el vampiro, pues es un ser que vive a partir de la muerte, un ser que primero murió para después revivir en esta forma, en un ser que necesita alimentarse de la vida de otros. Ahí tenemos la primera ley que termina desafiando este monstruo, la muerte. Y otra que necesita alimentarse de la vida, y para esto termina succionando la sangre de las víctimas. Ahí vemos que está rompiendo otra ley, pero en este caso la ley de los humanos, ya que lo que estamos viendo es un homicidio. Y que por supuesto otra de las leyes que termina rompiendo el monstruo viene siendo justamente la sexualidad, ya que Carmila, vemos en la descripción que este personaje, a pesar de que tuvo un romance heterosexual, de todas formas comienza a desarrollar una atracción hacia Laura. Y aquí vemos algo prohibido por la sociedad del siglo XIX, las relaciones homosexuales. Y estamos hablando en un país, por ejemplo, Sheridan Le Fanu es originario de Irlanda, igual que su compatriota Bram Stoker, pero que en Europa las relaciones homosexuales eran consideradas, aparte de pecado, como un trastorno sexual o una desviación. Y esto tenía una consecuencia de que las personas que practicaban relaciones homosexuales o eran encerradas en prisión o eran encerradas en un hospital psiquiátrico. Así es de que el monstruo, en este caso Carmila, representa lo prohibido, es decir, despierta el deseo sexual en sus víctimas, que comienzan a sentirse atraídas, comienzan a experimentar algo que han estado reprimiendo todo este tiempo. Y es por eso que el vampiro es este monstruo, un monstruo que invita al ser humano a experimentar lo prohibido, tanto lo que viene siendo la muerte, es decir, vivir más allá de la muerte, y también la sexualidad, experimentar lo que es un goce sexual sin prohibiciones, sin que nadie lo perturbe y sin vivir sin culpa. Bueno, pues yo lo que puedo aportar de mi parte es que realmente me encantó la novela de Carmila. Yo creo que la mayoría de los fans del terror ya ubican este texto y ya lo han de tener en su librero o en algún momento de su vida lo han leído, y no me dejarán mentir que se trata de un hermoso texto gótico de vampiros que a otras personas que están apenas abriendo camino en este género les va a fascinar por completo. Y como había mencionado al principio del video, Carmila es un texto ya libre de derechos de autor y lo pueden encontrar en cualquier edición. También otra manera de entender a Carmila es que se trata de la femme fatale. ¿Qué es este término? La mujer fatal, que posteriormente esta figura o este recurso literario se utilizaría en géneros como novela policíaca o en la novela negra.
Es decir, tenemos un personaje femenino muy hermoso y también muy seductor, que sin embargo también representa el peligro y al mismo tiempo representa la tentación. Puede corromper a los demás personajes y arrastrarlos a una desgracia. Y esto ocurre justamente con Carmilla. Y bueno, pues hasta aquí, criaturas de la noche. Espero que haya sido de su agrado esta reseña. Les recomiendo Carmilla de Sheridan Le Fanu. Y los invito a estar pendientes a más videos de próximos libros que estaremos aquí tratando en Qué Horror Leer. Se despide su amigo servidor Román Hernández, poeta de la noche. Y no me voy sin antes decirles, descansen en paz. Esta es la antología Criaturas de la Noche que algunas personas me estaban preguntando, que es una edición muy antigua de Valdemar y que reúne textos de mujeres vampiro, tanto de autores contemporáneos como también clásicos. Y aquí podemos encontrar, por ejemplo, un relato de Robert Bloch que se llama La Capa, un cuento que me encantó muchísimo de Fritz Leiber que se llama La chica de los ojos hambrientos, y aquí les dejo lo que es el índice para que lo vean, en dado caso que vean esta edición, porque lamentablemente ya está agotada, pero si la llegan a encontrar en algún puesto de libros usados, aquí saben que se encuentra esta recomendación. Luego vamos a hacer una reseña de este libro, porque tiene varios textos que a mí la verdad me fascinaron sobre las mujeres vampiro, para que le echen un ojo. Y bueno, pues aquí está la recomendación.